Quizás subestimamos demasiado la importancia de dormir lo suficiente. ¿Cuántos de nosotros logramos llegar a las 8 horas diarias que los expertos prescriben como cifra ideal para obtener un descanso pleno? El insomnio es un problema demasiado extendido y la situación actual no ayuda precisamente a paliarlo. Lo cierto es que la ciencia ya tiene algunas respuestas sobre la utilidad del sueño, sobre su ausencia y las tremendas consecuencias para nuestra salud que ocasiona. Más allá de los innumerables beneficios que tiene para nuestra salud, dormir bien nos ayuda a consolidar nuestros recuerdos, contribuye a que aprendamos más y mejor y, por tanto, a ensanchar nuestra inteligencia. Bondades que, sin ir más lejos, para nuestros estudiantes, a menudo obligados a conciliar familia, trabajo y estudios, constituyen un verdadero tesoro. En este programa vamos a analizar todas esas claves, algunos experimentos demostrativos y, en suma, a conocer cómo el sueño nos ayuda a aprender más. Para ello, nos acompaña el coordinador del Máster en Matemáticas Avanzadas de la UNED, Roberto Canogar. Roberto, ¿por qué hablar del sueño en un programa como este? He pensado que muchos estudiantes de la UNED, lo sabemos, además de estudiar en la UNED alguna carrera, trabajan y muchos tienen cargas familiares. Con lo cual, yo creo que es muy probable que muchos probablemente tengan insuficiente tiempo para dormir. Y incluso algunos puedan tener insomnio. De hecho, yo soy una persona que padezco de insomnio desde hace ya años y he notado sus repercusiones, las repercusiones de dormir poco. Por tanto, es un tema que me interesa desde hace tiempo. Y voy a hablar, recientemente he leído un libro que se llama ¿Por qué dormimos?, de un autor que se llama Matthew Walker, de la Universidad de California en Berkeley, que es un investigador, uno de los más importantes en la ciencia del sueño. Lo recomiendo mucho, por cierto, y voy a destacar algunos temas de ese libro, porque habla de muchas cosas, en especial los temas que tienen que ver con aprender, porque estamos hablando de la UNED y creo que esa es la faceta que más nos interesa. Y otro tema yo creo que es que se subestima mucho la importancia de dormir suficiente. Y quizá la primera pregunta, ¿qué es dormir suficiente? Pues las 8 horas yo creo que todo el mundo conoce, ¿no? 8 horas yo creo que es el estándar, y es lo que dice la ciencia, que 8 horas son las horas que necesitamos. Y desde luego a lo mejor se puede recortar un poco, pero desde luego menos de 7, por lo que comenta el libro y por lo que he leído, no deberíamos dormir. Yo, por ejemplo, hoy he dormido algo menos de 7, desgraciadamente, pero preparando este programa. Pero creo que estoy suficientemente despierto. ¿Tú, Juan Ramón, cuánto has dormido? Creo que compartimos el tema del insomnio. Es un tema que también a mí particularmente me preocupa, o sea que prestaré mucha atención a lo que nos vas a contar. Entonces, Roberto, ¿cómo ayuda el sueño a aprender más? Primero tengo que hablar un poquito sobre las fases del sueño porque es muy importante para entender un poco las investigaciones que se han hecho, ¿no? Primero hay una distinción entre el sueño REM y el sueño no REM y esto se descubrió en el año 1952 por dos investigadores de la Universidad de Chicago, Eugene Aserinsky y Nathaniel Kleitman, y lo descubrieron estudiando bebés y niños pequeños. Y que movían los ojos, ¿no? Rápidamente los ojos. Y esto era la primera vez que realmente se distinguía que había diferentes fases. Hasta entonces se pensaba que se dormía y punto, no, que solo había una fase, ¿no? Y entonces, para ser un poco más específico, además de REM, que es, ¿no?, Rapid Eye Movement, y es la etapa del sueño donde tenemos los sueños, ¿no?, estas historias vívidas, ¿no?, que tenemos. Ese es REM. Y después está la que es muy importante, las etapas no REM intercaladas. Hay 4 etapas, pero básicamente la 1, 2, que serían las menos profundas o ligeras, sueño no REM ligero, y 3 y 4, que es el no REM profundo. Entonces, una pequeña explicación de cómo se distribuye a lo largo de un periodo de 8 horas estas fases. Entonces, básicamente hay ciclos de 90 minutos.
pero no son iguales ni mucho menos, ¿no? Hay varios ciclos de 90 minutos, unos 5, 6 puede ser, depende un poco. Lo primero es que la fase más ligera del sueño es la REM. Muchas veces nos despertamos teniendo un sueño, ¿no? Después, la siguiente fase más profunda, de ahí de REM pasaremos a REM etapa 1, etapa 2, o sea, es decir, el no REM ligero, y después el no REM profundo, la 3 y la 4. Bueno, pues en estos ciclos de 90 minutos, al principio de la noche, los primeros ciclos tienen muy poco REM, soñamos muy poco, y en los últimos ciclos, especialmente los 2 últimos, es cuando tenemos los sueños más vívidos y muchas veces nos despertamos, ¿no? En medio de un sueño. Es decir, el REM sobre todo se produce en los ciclos finales, hay muy poco al principio de la noche. Por otro lado, el no REM profundo es muy intenso al principio de los primeros ciclos, y poco a poco va comiendo, ¿no? El REM en cada ciclo va ocupando más sitio, y aparte en los últimos ciclos el no REM ligero tiene bastante presencia, que ya hablaremos un poco, porque el no REM ligero y el no REM profundo cada uno tiene su función. Bueno, dicho esto, un poco como introducción sobre las fases del sueño, pues hay que comentar pues cómo nos ayuda a aprender más, ¿no? Que era tu pregunta original. Pues sobre todo con la memoria. Voy a hablar bastante de la memoria porque pues cuando uno estudia incluso pues matemáticas o en general cualquier disciplina, la memoria es fundamental, ¿no? Y la memoria es una de las ventajas fundamentales de dormir bien. Y es impresionante, ¿no? La ayuda que nos da. Y además ha sido muy estudiada y muy bien comprendida. Voy a hablar de algunos experimentos que se han hecho. Entonces, bueno, primero, la memoria tiene una limitación impuesta porque hay un número finito de neuronas, de conexiones, y necesitamos pues encontrar un punto óptimo, ¿no? Entre que haya suficiente, o sea, liberar la memoria de cosas que no queremos recordar para tener suficiente espacio para crear nuevos recuerdos. Entonces, cada etapa del sueño ofrece beneficios. Esto es importante, ¿eh? Cada etapa del sueño ofrece beneficios cerebrales distintos a diferentes horas de la noche, como he explicado. En los primeros ciclos de 90 minutos hay mucho REM profundo y después no tanto. Y después, en las etapas finales del sueño, hay no REM ligero y además hay también bastante REM. Así que es una yo creo, de las cosas que me gustaría que recordase la gente después de escuchar este programa, es que ningún tipo de sueño es más esencial que otro, y perder cualquiera de ellos causa un deterioro cerebral. Entonces, perdernos, en vez de dormir 8 horas, dormir 6 horas hace que perdamos no REM ligero y el REM, con lo cual esto puede producir deterioro cerebral, básicamente. ¿Y cómo se trasladan esos recuerdos de la memoria a corto plazo a la del largo plazo? Sí. Hay un proceso ahí que es importante el liberar, ¿no? He hablado ligeramente un poquito de que se tiene que liberar, ¿no? La memoria para tener sitio para la nueva memoria. Básicamente eso es porque, bueno, hay una parte en el cerebro que se llama el hipocampo, que es una especie de almacén de información temporal, donde se acumulan los nuevos recuerdos. Pero desgraciadamente, cuando estudiamos concretamente, ¿no? Por ejemplo, entonces desgraciadamente el hipocampo tiene una capacidad bastante limitada de almacenamiento. Y tiene que haber un proceso de liberar esa memoria, ¿no? Entonces, hay un experimento. Muchos de los experimentos de los que voy a hablar están hechos por el autor del libro, Matthew Walker, y sus colaboradores, otros no. Pero este concretamente sí, y entonces básicamente este experimento es que a mediodía pues se coge un grupo de jóvenes universitarios, y a mediodía son sometidos a una sesión de aprendizaje. Tienen que recordar 100 caras con sus nombres, 100 rostros con sus nombres. Se divide en 2 grupos. Uno puede tomar una siesta de 90 minutos y otro sin siesta. ¿Qué hacen? Pues cuando no tienen una siesta, pues están pues navegando en internet, jugando a algún juego de mesa. Después pasan unas horas, a las 6 de la tarde,
tienen otra sesión de aprendizaje con otros 100 rostros y con sus nombres. Y esta segunda sesión es la que se valora, no la primera. Lo que se valora es si estos estudiantes están cansados para volver a aprender otros 100 rostros. Entonces, la pregunta que querían aclarar es: ¿la capacidad de aprendizaje del cerebro humano disminuye a medida que uno permanece despierto a lo largo del día? Y si es así, pues dormir puede ayudar a restaurar la capacidad de aprendizaje. Y la conclusión es que sí. Es que el grupo sin siesta, que no tomó una siesta, el aprendizaje empeoró. Su capacidad de concentración no. Esto se midió pues, por la test de atención y tiempo de respuesta. Es decir, se podían concentrar en el estudio de esos rostros y esos nombres asociados. Pero el aprendizaje empeoró en esa segunda sesión. Mientras que con el grupo con siesta, el aprendizaje fue mucho mejor que el otro grupo, incluso mejorando respecto al mediodía. La diferencia era de un 20% respecto al otro grupo. Este proceso se llama actualización, ¿no? Técnicamente es la recuperación de la capacidad de aprender, es decir, volver a poder ¿no? meter datos en el hipocampo para aprenderlos. Y está relacionada con el sueño no REM, concretamente con la etapa 2, una etapa no profunda o ligera del no REM. Y se hace específicamente a través de unos estallidos cortos y poderosos de actividad eléctrica que se llaman usos del sueño, usos con H, ¿no? Como un uso de un carrete de hilo, el uso del sueño es el nombre que recibe. Y entonces, cuantos más, esto también se midió en el laboratorio, ¿no? Cuantos más usos del sueño alcanza el individuo durante esa siesta, mayor es la actualización del aprendizaje al despertar. ¿Vale? Eso es importante, claro, la calidad del sueño. Eso es no solo, ¿no? el dormir, no solo el que estés dormido, sino pues estos estallidos, estos usos del sueño son, ¿no? Cuantos más hay, pues más revitalizador o más ayuda a la actualización. Al hacerlo, ¿no? el sueño limpia con cuidado el hipocampo, ¿no? Liberando abundante espacio y liberando espacio. Y es lo que comentaba, este no REM ligero se produce normalmente en las últimas 2 horas, en el último ciclo, 2 ciclos de nuestro sueño, con lo cual si no duermes las 8 horas, si duermes 6 horas, estás arrebatando al cerebro el beneficio de la restauración del aprendizaje. Te es más difícil, ¿no? Porque no has vaciado el hipocampo, es más difícil volver a aprender de forma eficaz. Has hablado de cómo dormir ayuda a estar listo para aprender mejor. Supongo que dormir también ayuda a consolidar los recuerdos. Claro, esta es quizá la función pues, que más asociamos a dormir, ¿no? Se llama eso, consolidar. ¿No? Efectivamente la palabra, ¿no? técnica es consolidar y se conoce muy bien, ¿no? que es hay que dormir bien, hay que estar fresco para poder estudiar. Y de hecho, esto se conoce desde la antigüedad, ¿no? De hecho, hay una cita de un orador romano, Quintiliano, del primer siglo después de Cristo, quien dijo, ¿no? Lo dijo muy claramente: es un hecho curioso, cuya razón no es obvia, que el intervalo de una sola noche aumentará en gran medida la fuerza de la memoria. Cualquiera que sea la causa, las cosas que no se pudieron recordar en el acto se coordinan fácilmente al día siguiente, y el tiempo mismo, que generalmente se considera como una de las causas del olvido, en realidad sirve para fortalecer la memoria. Y esto del tiempo, ¿no? Normalmente cuando aprendemos algo, cuanto más tiempo pasa, pues se va olvidando, pero el sueño, digamos, revierte este proceso, ¿no? Y es un estudio clásico que se hizo en 1924, 2 investigadores alemanes, Jenkins y Dallenberg,
que enfrentaron esa pregunta, ¿no? Realmente científicamente enfrentaron a ver si estar despierto, ¿no? Aprendes algo, estás despierto o puedes dormir, ayuda a conservar, a consolidar los recuerdos, y efectivamente pues comprobaron que sí, ¿no? Lo que hicieron es que primero a unos sujetos les hicieron aprender una lista de hechos verbales, después analizaron la rapidez en olvidarlos durante 8 horas. A un grupo les dejaron dormir pues esas 8 horas y a otros les dejaron, no les permitieron dormir. Y claramente se evidenció que la vigilia es muy peligrosa para los recuerdos, rápidamente empiezan a olvidarse. El sueño aportaba entre un 20 y un 40% de beneficio en comparación con la cantidad de tiempo en vigilia. O sea que el tiempo efectivamente hace que olvides en vigilia, pero el tiempo en el que estás durmiendo ayuda a consolidar esos sueños. ¿Y qué tipo de sueño provocaría un mayor beneficio de consolidación en la memoria? ¿El REM o el no REM? Claro, esto es una pregunta que se planteó, ¿no? Vale, el sueño, ¿no? El dormir ayuda a consolidar sueños, pero ¿qué fase concretamente es la que hace ese proceso de consolidar? Otro experimento muy parecido al que estaba comentando antes, es otro experimento, ¿no? de primero los sujetos tienen que aprender una lista de hechos verbales, y lo que hicieron es que los sujetos solo pudieron dormir o bien durante la primera mitad de la noche o bien durante la segunda mitad de la noche. Comentaba, en la primera mitad de la noche es cuando más no REM se produce, y en la segunda mitad es cuando más REM, cuando más sueños hay. Claramente el ganador fue el no REM profundo, concretamente. El no REM profundo fue el que, cuanto más dormía un individuo en un sueño no REM profundo, más información recordaba al día siguiente. Y de hecho, si la única información que tuviéramos fuera la cantidad de sueño no REM profundo obtenida durante una noche, un especialista podría predecir con gran precisión cuánto recordaría. Es decir, es muy determinista. O sea, se sabe qué porcentaje de palabras se recordarían, solo midiendo el porcentaje de sueño no REM que ha soñado. O sea, que es muy, muy, muy preciso. Y esto es ahora hablando un poco, juntando las dos cosas, es un ciclo que se repite al día y a la noche, ¿no? Porque hemos hablado antes de que hay que primero consolidar, pero también hay que olvidar, ¿no? Hay que olvidar, es decir, hay que vaciar el hipocampo para estar listo para el siguiente día. Entonces, estos son efectos complementarios que se producen, ¿no? Todas las noches. Primero se transfieren los recuerdos del día anterior, del depósito a corto plazo, ¿no? Del hipocampo, a su lugar a largo plazo, que está en la corteza cerebral. Eso se hace con el no REM profundo y se hace al principio de la noche. Y después hay un borrado del caché de la memoria, que está en el hipocampo. Y eso se hace en la fase de no REM ligera, no REM no profunda, y se hace más al final de la noche. Y esto es, ¿no? una cosa que se hace toda la noche. Y por eso es importante esas 8 horas, ¿no? Primero pasar del hipocampo a la corteza, ¿no? Para más a largo plazo, y después el borrado de lo que hay en el hipocampo. ¿Existe tecnología para dormir mejor o para ampliar los beneficios del sueño? Pues sí que existe. Hay una... Por ejemplo, el autor de este libro hablaba de un equipo en el 2006, recientemente, un equipo de investigación alemán reclutó a jóvenes normales, sanos, y que les aplicaron electrodos en la cabeza. Lo que hicieron es que los científicos insertaban pequeñas cantidades de voltaje eléctrico, concretamente en el sueño no REM. Estimulaban cerebralmente pulsando de forma rítmica ondas lentas. Estas pulsaciones eléctricas eran pequeñas y no las sentían ni les despertaban, por supuesto. Pero tenía un impacto muy medible en el sueño. Entonces, pero bueno, otra vez todos los participantes aprendieron una lista de hechos y a la mañana siguiente fueron examinados. Pues los investigadores casi duplicaron la cantidad de hechos que las personas pudieron recordar al día siguiente, con respecto a un grupo de control que no había recibido esta
esta estimulación, ¿no?, con electrodos. Esta técnica se llama estimulación cerebral de corriente continua transcraneal, TDCS en inglés. Y bueno, esto pues no hay que intentarlo en casa, ¿no? Como dice, esto todavía está en fase experimental. Esto yo creo que es algo muy prometedor, pero es delicado. Esto hay que hacerlo, ¿no? De hecho, hay gente que compra cosas por internet y se lo pone tal en la cabeza, etcétera, pero no suele primero funcionar muy bien, puede ser perjudicial incluso, porque hay que ajustarlo muy bien y las corrientes eléctricas tienen también que tener una intensidad muy concreta. Otras técnicas, hablando de otras técnicas que se han experimentado, incluso es el balanceo de una cama, es decir, que a los sujetos se duermen en una cama que se balancea pues como se mece ¿no?, en una cuna. Pues parece que esto también ayuda a la calidad de las ondas cerebrales lentas y el duplicado de los números de usos del sueño. Estas ondas cerebrales intensas que hablábamos, que eran importantes para llevar los recuerdos del hipocampo a la corteza cerebral. Y otro método también muy interesante es el tema de señales auditivas que se reproducen con altavoces situados junto a la cama, ¿no? Son como ondas auditivas suaves que no despiertan a la persona, pero también se ha medido que mejoran la memoria hasta un 40%. No sé si hay alguna forma de seleccionar lo que queremos recordar mediante el sueño. Claro, porque esa es la clave, ¿no? No solo queremos recordar ciertas cosas y otras cosas las queremos olvidar. Hay otro experimento también muy curioso, me parece muy curioso, y es primero que a sujetos tenían una pantalla delante y entonces primero en la fase de aprendizaje les aparecía un dibujo de un gato, por ejemplo, pero en una esquina de la pantalla o en una zona, ¿no?, arriba a la izquierda, a lo mejor después una campana abajo en el centro, después una tetera cerca de la esquina superior derecha, en fin, en puntos del límite de la pantalla. Después dormían. A la mañana siguiente les aparecían estos objetos, es decir, el gato, la campana, la tetera, pero otros que no aparecían, les aparecían en el centro de la pantalla. Entonces lo que tenían que hacer los sujetos era, si recordaban uno de los objetos, por ejemplo, de la noche anterior, es decir, del día anterior, el gato, tenían que con el ratón llevarlo al sitio donde estaba originalmente. Pero hay otros objetos que no estaban el día anterior y esos no los tenían que tocar. Es decir, así controlaban que recordaban los objetos y la localización. Bueno, pues un giro curioso a esto de recordar estos objetos y dónde estaban es que a cada objeto, es decir, al gato, se le asociaba un sonido, un miau, por ejemplo. La campana, pues el sonido de una campana, etc. Bien, pues durante la noche lo que hicieron es que a algunos de estos objetos, no a todos, creo que eran 100 originalmente, a la mitad, por ejemplo el gato, producían durante la noche, los altavoces, tenían altavoces al lado de la cama, mientras que dormían estos sujetos, pues reproducían los sonidos pues del miau o de la campana, es decir, los objetos tenían etiquetas auditivas y solo reproducían algunas, otras no. Y entonces lo curioso es que efectivamente funcionaba, es decir, al día siguiente recordaba muchísimo mejor los objetos a los que habían sido, expuestos durante la noche con esos sonidos. Es decir, si habían oído el miau, pues recordaban que el gato la noche anterior había aparecido y dónde estaba exactamente. Incluso también esto funciona para recordar y para olvidar. Otro muy parecido, otro experimento muy parecido, es que se les presentaba palabras en la pantalla, esta vez no en una posición, se les presentaban palabras y después se les decía que tenían que recordar o que tenían que olvidar esa palabra. Algunas las tenían que recordar y otras las tenían que olvidar. Bueno, pues también había dos grupos. Uno durmió toda la noche, otro no. Digamos que a unos se les hacía por la noche, se les dejaba dormir, otros se les hacía por la mañana el experimento y después, pasado la misma cantidad de horas,
tenían que intentar recordar las palabras, bueno, todas las que pudiesen, las que llevaban la etiqueta recordar y las que llevaban la etiqueta olvidar. De hecho, les daban dinero por cada una que recordasen, con la etiqueta que fuese. Y lo que vieron es que los que habían dormido sí que recordaban muy bien las que tenían la etiqueta recordar y generalmente olvidaban con mucha más facilidad las que ponía olvidar. Mientras los que no habían dormido, entre el aprendizaje, ¿no? y el chequeo de después, pues no había distinción. Recordaban el mismo porcentaje, un poco menos, pero era aleatorio. Es decir, algunas eran de recordar, otras eran de olvidar. Es decir, la conclusión es que el sueño es mucho más inteligente de lo que imaginamos a la hora de recordar y olvidar, ¿no? ¿Y cuáles serían otros beneficios de dormir entonces? Sí, hay muchos. Solo estoy hablando de memoria, de aprendizaje, pero hay otros muchos. Por supuesto, memoria, hay otros tipos de memoria de habilidades, como montar en bicicleta, tocar el piano. Es fundamental el dormir para estos procesos. Aumenta también la creatividad y concretamente en la fase REM, porque he hablado mucho del no REM, pero la creatividad se genera sobre todo en la fase REM y más al final de la noche, ¿no? Porque el cerebro en esta fase REM, en la fase de los sueños, el cerebro prueba y construye conexiones entre vastas reservas de datos, de información, de imágenes, y hace asociaciones distantes y poco obvias, ¿no? Normalmente en la vigilia nos cuesta hacer asociaciones raras y justo es en el mundo de los sueños donde se hacen estas asociaciones distantes y poco obvias y fomentan una impresionante habilidad para resolver problemas, ¿no? Pero también en la atención, fundamental, y la concentración. Es fundamental haber dormido bien y ahí es donde se nota mucho un declive en la atención y en la concentración si uno ha dormido poco. Si uno ha dormido poco, también en general tiene cambios bruscos emocionales, cansancio. Se está asociando de forma muy, muy importante a la enfermedad de Alzheimer. También a problemas cardiovasculares. La pérdida de sueño también es muy importante para el metabolismo, es decir, para diabetes y el aumento de peso, la obesidad. Para el sistema reproductivo, para el sistema inmune, súper importante, incluso para los genes y el ADN. Y al final, una de las cosas también curiosas es que el REM, la fase de los sueños, es una especie de terapia nocturna, emocional, que eso también habla bastante en el libro y es muy interesante. Estamos ya en la recta final del programa, Roberto, y creo que podemos hablar de algunas recomendaciones para personas con insomnio, como ha quedado claro que somos nosotros, por ejemplo, y por supuesto para todos nuestros oyentes. Sí, pues hay unas recomendaciones conductuales que no son pastillas, porque se desaconseja bastante tomar pastillas para dormir, porque no solo es las horas, es la calidad. Es importante, como he comentado, la calidad de sueño. Y en general las pastillas para dormir alteran bastante la calidad. Entonces hay unas cuantas. La más importante sería, el consejo más importante es acuéstate y despiértate a la misma hora todos los días. Fundamental. Si solo hay una que hay que recordar es esa. E incluso recomiendan poner una alarma a la hora de acostarse. Somos criaturas de hábitos y nos cuesta mucho adaptarnos a cambios en los patrones de sueño. Otra, el ejercicio. Está muy bien hacer ejercicio, pero no a última hora. Es decir, en las últimas 2-3 horas antes de acostarte no hagas ejercicio, correr o lo que sea. Evitar la cafeína y nicotina, especialmente a partir del mediodía, a partir después de comer. Evitar cafeína o nicotina que estimula. Es decir, el cuerpo tarda mucho en eliminar de la sangre esas sustancias. Evitar bebidas alcohólicas antes de acostarte porque interfiere con las ondas cerebrales y la calidad de sueño, mucho. Evitar y comer mucho a altas horas de la noche. Es decir, te das un gran atracón, pues tienes indigestión. Si bebes mucho líquido, pues también te sueles despertar para ir a orinar. Si es posible, hay algunos medicamentos, evitar ciertos medicamentos a última hora del día porque son estimulantes. No echarse siestas por la tarde, digamos, después de las 3 de la tarde. Eso puede interferir después a la hora de coger el sueño. Relajarse antes de dormir, hacer cosas relajantes, leer, escuchar música, lo que sea algo relajante.
Mantener una correcta exposición a la luz del sol, es decir, intentar las últimas horas antes de dormir, intentar bajar la luz de las habitaciones, es muy importante. Y al despertarse, intentar tener mucha exposición al sol también, para que los ciclos de sueño y vigilia se vayan marcando. Tomarse un baño o lavarse bien la cara es importante, porque es importante bajar la temperatura corporal, debe descender, eso es muy importante. Antes de dormir. Esto es bastante, yo no tenía ni idea, pero un baño, aunque te da calor inicialmente, después te hace sudar y baja tu temperatura, lo mismo que lavarte la cara. También que el dormitorio donde duermas sea oscuro, fresco, por la misma razón, y sin aparatos electrónicos, que perturba mucho el principio del sueño. Y si no puedes dormir, no te quedes en la cama despierto. Si sigues despierto 20 minutos después de acostarte, recomiendan pues que te levantes y hagas algo como leer, algo relajante, y después vuelvas otra vez, somos animales de hábitos, y entonces si asociamos a la cama con estar despiertos, estar insomnes, cada día nos va a costar más. Entonces es como solo acuéstate cuando tengas sueño. Hay una comparación que decían, es como a la hora de comer tú no te sientas a la mesa para ver si te entra hambre para comer. Tú te sientas cuando tienes hambre. Pero es lo mismo, tú te vas a la cama cuando tienes sueño. Si no tienes sueño, levántate, ¿no? Esos serían un poco mis recomendaciones. Bueno, las recomendaciones que son más eficaces. Se han probado en muchas ocasiones esas 12 recomendaciones. Y espero que ayuden. Yo estoy intentando seguirlas y algo sí que me están ayudando. Pues tomamos nota de ella e intentamos poner algunas de ellas también en práctica. Muchas gracias, Roberto Canogar, por compartir con nosotros este tema tan interesante, y hasta una próxima ocasión. Muchas gracias a vosotros por la invitación. Gracias. Antes de concluir, recordemos el título del libro que ha servido de base para los temas que hemos tratado en el programa. ¿Por qué dormimos? La nueva ciencia del sueño, de Matthew Walker. Gracias por estar ahí y felices sueños.